Hola, profe, mi nombre es Génesis Caballero, soy estudiante de Psicología del trimestre 6, sección T3, en este caso la materia de psicopatología, y el día de hoy voy a hablar de las funciones mentales, lo que es considerado normal y lo que es considerado patológico. Bien, iniciemos dando el concepto de qué es la mente. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida que pueden ser algo intangible. Es un instrumento que puede ser tanto creativo como destructivo. Depende claramente de cómo sea utilizada. Mediante ella podemos interpretar subjetivamente una realidad. Ahora bien, ¿por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que se puede considerar anormal? Desde mi punto de vista es necesario establecer lo que es normal y lo que no por los factores de prevención, dado que se puede considerar que para poder detectar a tiempo estas situaciones anormales que suceden muchas veces dentro de las sociedades, es necesario reconocer esto. En este caso voy a citar a Orozco S. 2014, la cita realizada por el autor dentro del artículo que él escribió a Compass Gottlieb 2003. Este dice, se hablan de 3 niveles de intervención, o como muchos autores lo llaman, niveles de prevención. Estos son la promoción, la prevención y la intervención. Ampliamente se entiende como la promoción, esto es la primera línea de intervención para construir y desarrollar conductas y actitudes, estilos de vida adaptativos en todos los miembros de la población. Para esto hay que contemplar aspectos importantes como son los factores de riesgo, entendidos como las características personales o ambientales que están presentes dentro del individuo. Favorecen en comparación con otros respecto a la población en general, haciendo claramente que se desarrolle un trastorno. El rasgo existe en múltiples dominios. A mayor número de factores, mayor número de grado de riesgo. Los factores de protección son los que caracterizan a la persona y al ambiente, incrementando la resistencia de un individuo al riesgo y en consecuencia lo fortalecen contra el desarrollo del trastorno psicológico. Además es importante tener presente el concepto de salud y bienestar, entendido como el funcionamiento psicológico. En este caso también voy a citar la cita que hizo este autor de Compass y Gottlieb 2003. Se refiere a este aspecto como salud mental positiva, coincidiendo que en ese término los factores mencionados anteriormente son comunes también a la segunda línea de intervención, que es la prevención, la cual se refiere a todas aquellas intervenciones entregadas a los grupos en riesgo y que tienen la meta de reducir el riesgo de desarrollar el trastorno. Ahora bien, menciona las teorías con base a las cuales se establece lo que es normal en el campo de la salud mental. Para determinar la relativa normalidad de una conducta o comportamiento, la psicopatología se vale de una serie de criterios evaluativos. Hay dos series, los generales y los específicos. Independientemente de que sea general o específico, todos los criterios a usar se deben de reunir 3 condiciones específicas. Estas son que los signos sean fácilmente observables por la persona promedio, que las personas que detectan la normalidad de una conducta puedan detectarlo a tiempo en el entorno familiar y a la propia persona que padece la patología. Que la continuidad de la conducta normal o anormal requiera que los criterios sean aplicables a todos los grados de funcionamiento. Los criterios deben de ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. No son iguales en todas las culturas. Lo que se explicaba en el video anterior, que para una cultura algo puede ser normal y para otra puede ser algo patológico. Ahora bien, definición de las funciones mentales. Las funciones mentales son las formas mediante las cuales la mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan los sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. Se evalúan según el tipo etario, de acuerdo a una de las 4 etapas de la vida que claramente van de acuerdo a su edad. Las funciones mentales son el resultado de la actividad de células neurales que conforman el cerebro, el cual trabaja en 3 bloques. Estos son el bloque de activación, el bloque de recepción y el bloque de planeación. En el bloque de activación
Este se encuentra bajo el control del tallo cerebral y el centroencéfalo. El bloque de recepción es el almacenamiento y comprensión de información bajo el control de los lóbulos occipital, temporal y parietal. Y el bloque de planeación, ejecución y evaluación de la acción se encuentra bajo el control del lóbulo frontal. Ahora bien, las funciones mentales se clasifican en inferiores y en superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, como la inteligencia, la memoria o la atención. Son funciones naturales y están determinadas genéticamente. Y las superiores son las adquiridas por el entorno, necesarias para un desarrollo humano normal. Nos permiten cambiar de conductas impulsivas a acciones instrumentales y se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Ahora bien, análisis de las funciones mentales. En este caso vamos a analizar el afecto. Afecto, definición de afecto, tono emocional, placentero o displacentero que acompaña toda idea. Pasión, estado afectivo intelectualizado de gran persistencia que puede hacerse permanente con una exagerada repercusión sentimental, condiciona la existencia y modifica la conducta del que la presenta. Sentimiento, estado afectivo estable, específico y demarcado de una gran subjetividad, influenciado por la personalidad y experiencias previas que intervienen en el juicio y la sobrevaloración de las ideas del que lo acompaña. Ahora bien, trastornos originados de un déficit en el tono afectivo. Apatía, estado de indiferencia provocado por la pérdida de la actividad con ausencia de reacción frente a estímulos habituales de la actividad física. Ausencia de componentes o de inercia física. Puede tener causas endógenas, orgánicas o constitucionales. Miedo, es la reacción o el temor ante el peligro real extremo, que conlleva la respuesta subjetiva de inquietud, de temor y de otras acciones fisiológicas originadas por el estrés. Ansiedad, estado desagradable vivenciado como inquietud, sentimiento de amenaza o temor indefinido. Pánico, desorganización de la conducta sobre una base de inseguridad prolongada e intensa y las causas pueden ser reales o intrapsíquicas. Depresión, siempre caracterizada por sentimiento de tristeza acompañado de un grado variable de inhibición psicomotora y puede ser causada por causas orgánicas o por la pérdida de un objeto real o imaginario. Melancolía. Alcanza la máxima profundidad con alto riesgo de suicidio, es típicamente psicótica y puede estar interpretado por la herencia, el genotipo y los cambios endocrinos del paciente. Atimia, evolución total de la afectividad, se encuentra en los pacientes con retardo mental profundo en las demencias avanzadas. Ahora bien, trastornos cualitativos del afecto. La tenacidad es la resistencia y fijación patológica de determinados estados afectivos de forma más o menos paranoicas o epilépticas. La habilidad, trucos y repentinos cambios en el tono afectivo sin que existan motivos aparentes desencadenantes, es de gran intensidad y escasa duración, frecuente en niños, en histéricos y en demencias. Incontinencia afectiva. Manifiesta de la capacidad para contener los estados emocionantes desencadenados por cualquier estímulo, aún en cualquier tipo de magnitud. En consecuencia de la falta de freno inhibitorio cortical por insuficiencia o debilitamiento, se aprecia en pacientes con retardos mentales. Trastornos cuantitativos por aumento del tono afectivo. Euforia. Es la disposición de ánimo hacia el optimismo y la alegría. Sentimiento de bienestar que impregna la conducta del individuo y se torna patológica a medida que disminuye el juicio de la realidad. Júbilo, estado afectivo en el cual el paciente tiene un aire de gozo y confianza en sí mismo. Su actividad motora es exagerada aún en circunstancias no precisas. Y catatimia vendría siendo el último, que es un estado captivo intenso que produce alteraciones en la concepción de la realidad externa mediante la facilitación del juicio. Ahora bien, actitud. Definición de actitud. Es la disposición psíquica relativamente estable que predispone al individuo a reaccionar, pensar, sentir y actuar en un determinado modo ante el ambiente. El ambiente puede ser objetos, personas, hechos, situaciones. Definida por Jean Delay y Pierre Pichot como aquellas respuestas simbólicas adquiridas, asociadas a objetos, personas o situaciones. Habitualmente se distribuyen en una escala que va desde favorable a desfavorable.
Las actitudes son moldeadas por el grupo social al que se pertenece. Estos grupos pueden ser familia, grupos políticos, grupos religiosos, amistades, demás. Se conforma en tres componentes esenciales. La actitud se conforma en tres componentes. Elemento conductual. En primer lugar, este elemento refiere al modo en que son expresadas las emociones o los pensamientos. Según el psicólogo social Rodríguez Haroldo, el elemento conductual es aquel que en todo momento se encuentra activo. Además, lo define como la corriente actitudinal que se produce al reaccionar frente a un objeto de una forma específica. Elemento emocional. En segundo lugar, este elemento se refiere a los sentimientos que cada persona tiene, como su nombre lo dice. Y a diferencia del conductual, el elemento afectivo se compone por los sentimientos expuestos, sean positivos o negativos, frente a un objeto social. También representa el punto de comparación existente entre las creencias y las opiniones, caracterizadas por su lado cognoscitivo, claramente. Elemento cognitivo. Por último, este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa. La propia existencia de una actitud se encuentra complementada conjuntamente con la existencia de un esquema cognoscitivo que el propio sujeto recrea dentro de su inconsciente. Dicho esquema se encuentra conformado por la percepción que puede captarse sobre el objeto en cuestión, junto con todas las creencias y datos que tiene previamente el mismo. Ahora bien, ¿cómo se configuran los tipos de actitudes en las personas? Según la psicología, la actitud que presentamos hacia el exterior, o sea, el ambiente, surge de esta interacción entre factores biológicos y hereditarios. Estas respuestas son favorecidas por la genética que cada sujeto tiene y el temperamento que ha adquirido inconscientemente, y los factores ambientales como el aprendizaje a lo largo de toda la vida del individuo. La actitud es entonces la predisposición aprendida y heredada para responder de determinadas formas consistentes, ya sean a favor o no del objeto. El objeto pueden ser ideologías, costumbres, prácticas religiosas, leyes, demás. Esta disposición psíquica, que surge de la valoración que se hace de lo externo, tiene como objetivo generar una disposición que represente los fundamentos internos, los fundamentos biológicos y psicológicos de la acción. Persigue entonces la decisión a partir de esa integración cognitiva, afectiva y biológica. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las actitudes personales? Creo que es de menester mencionar que algo que se elude por muchos autores interesados en la investigación del tema de las actitudes del ser humano es que estas actitudes, al tener como objetivo la acción, se integran todos sus componentes cognitivos, afectivos, conductuales y biológicos. Estas acciones no pueden ser del todo egosintónicas, es decir, acciones que están en sintonía con el ego, sino que también implican en actitudes de carácter egodistónico que no armonizan con el ego. Las actitudes nos permiten funcionar y después de esto adaptarnos a ello. Por ejemplo, puedo manifestar unos tipos de actitudes positivas, como se reconoce coloquialmente, una actitud optimista ante determinadas situaciones, pero que en realidad no encajan o no están en sintonía con lo que he aprendido o con los rasgos característicos de mi temperamento. Sin embargo, solo así lograría adaptarme con facilidad, reconociendo de esta forma que la actitud la podríamos aludir en ocasiones a factores, como ya he dicho antes, cognitivos, afectivos y psicológicos, mientras que los demás pueden llegar a ser aplazados por esos mismos. Medición de las actitudes. De acuerdo con Hogan 2004, las actitudes en su mayoría se miden haciendo uso de pruebas de lápiz y papel, pruebas proyectivas, cuestionarios, escalas. También se hacen mediciones fisiológicas que pueden resultar particularmente útiles para investigar el componente emocional y hacer la observación directa del comportamiento. La forma más conocida de medición de las actitudes es mediante el uso de escalas. Las escalas constan de una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente seleccionadas de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir, de alguna manera, los fenómenos sociales. Dichos ítems corresponden a una expresión positiva o negativa frente a algún objeto o situación que es de interés conocer. Por su parte, vamos a profundizar en el tema de la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Es la interacción entre la psique y los movimientos, buscando un desarrollo global, centrándose en los aspectos afectivos, cognitivos y motores. Lleva al individuo a la conciencia de su cuerpo a través del movimiento. La clasificación de esto está bajo los trastornos de impulso, volición y actividad motriz, agrupándolos más que por los mecanismos psicopatológicos que subyacen al trastorno, por la fenomenología que muestra el observador. Ahora bien, podemos describir diversos tipos de conducta no verbal. Emblemas
son actos no verbales con una traducción verbal directa. Por ejemplo, hacer la V con los dedos, amenazar con el puño, etc. Ilustraciones. Movimientos ligados al habla que ilustran lo que se está diciendo. Por ejemplo, movimiento de las manos o la cabeza cuando se acentúa una frase. Exhibiciones afectivas. Expresiones faciales de emociones primarias. Reguladores. Conductas no verbales que influyen en el ritmo del intercambio verbal. Adaptadores. Conductas que no intentan transmitir un mensaje, que son fragmentos de actos adaptativos. Por ejemplo, frotarse la cara, rascarse alguna parte del cuerpo. Ahora bien, los parámetros psicomotores son la relación consigo mismo, la relación con los demás, eso quiere decir grupos de iguales o adultos, la relación con el espacio, la relación con los objetos, la relación con el tiempo y la relación con el lenguaje. Ahora bien, la evaluación es el resultado de todo proceso y realmente en la mayoría de los ámbitos cuenta el resultado de la evaluación en todos estos aspectos. El instrumento básico que se utiliza para evaluar la observación sistemática de los parámetros psicomotores del niño nos hacen comprender su necesidad para poder acompañarle y explicarle la situación. Ahora bien, vamos a continuar con conciencia. Definición. La conciencia es ese estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de la del resto del mundo y de las cosas que pasan. Es algo muy similar, pero no es otra cosa que el intangible resultado del procesamiento de información que tiene lugar en el interior del cerebro. Es algo así como una pantalla mental donde el cerebro presenta continuamente la información que necesitamos conocer en cada momento para guiar el comportamiento. Los tipos de conciencia son conciencia social. Se refiere a la capacidad o el interés que posee un individuo respecto a las condiciones de vida de los demás miembros de su comunidad, de modo que una persona socialmente consciente es aquella que se reconoce a sí misma como parte del colectivo humano y comprende y acepta las responsabilidades que implica esto. Conciencia moral. En términos conciencia moral puede ser en ciertos contextos redundante, ya que el ejercicio de la conciencia suele ser un ejercicio moral, o sea, del discernimiento entre aquello que se considera bueno, apropiado, acorde, y aquello que se considera malo, inapropiado o fuera de lugar. Conciencia ambiental. Similarmente se habla de la conciencia ambiental o conciencia ecológica, para referirse al grado de lucidez y conocimiento de un individuo respecto al impacto medioambiental de sus acciones, de su manera de vivir y de sus hábitos cotidianos. Conciencia de clase. El término conciencia de clase proviene del marxismo y se emplea para referirse al grado de conocimiento que una persona posee respecto a su ubicación dentro de las relaciones socioeconómicas y de poder que hay en una sociedad. Ahora bien, psicopatologías o alteraciones de la conciencia. Trastornos deficitarios sería el primero. Se caracteriza porque la persona no es capaz de despertar del sueño, orientarse de manera adecuada en el espacio y el tiempo, ni para responder adecuadamente a los estímulos sensoriales. Estos problemas varían en función del grado de alteración. Trastornos del estrechamiento. Se caracterizan por una ruptura en la continuidad del flujo normal de las ideas, pensamientos, percepciones, etc. Parece que hay una conducta automática, ya que hay una desconexión entre lo cognitivo y lo conductual. Ahora bien, trastornos productivos. Son las alteraciones de la conciencia que dan lugar a la aparición de estructuras alucinatorias y de contenidos alejados de la realidad. También están las globales. El paciente es incapaz de distinguir lo real de lo imaginario. De esta manera, la persona confunde verbalizando contenido imaginario parecido a lo de un sueño, intercalándolo con momentos de lucidez. Y las parciales hacen referencia a las alteraciones de algunas de las propiedades de la conciencia. ¿Cómo se evalúa? El grado de lucidez o el comportamiento cuantitativo de conciencia, especialmente en lo referente a la dificultad para despertar y dar respuesta ante estímulos internos, la diferencia de los distintos niveles se va determinando según el tipo de estímulo que es necesario aplicar y la calidad de respuestas que se obtienen por parte del entrevistado. Los estímulos van desde hablarle a la persona con voz normal o más fuerte, producir un ruido, tocarlo, hasta estímulos capaces de producir un olor, pero sin dañarlo. Ahora bien, continuamos con orientación. Definición de orientación. La orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado, teniendo la capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad. Tipos de orientación. Orientación autopsíquica.
Es la orientación, como su nombre lo indica, que nos mantiene conectados con nuestro propio yo o con nuestra vida personal. Nos permite conocer nuestro nombre, edad, fecha de nacimiento, reconocer nuestros familiares cercanos, etc. Cuando un individuo se encuentra en ese estado de desorientación personal, podemos ayudarle facilitándole sus datos personales y haciéndole una serie de preguntas para hacerle recordar cosas importantes de él. Ahora bien, la conciencia alopsíquica se divide en dos, en la temporal y en la espacial. La orientación temporal es la orientación que nos ayuda a conectar con el día a día. Es muy importante facilitar a la afectada información oral con los datos del día, mes, año, estación del año, parte del día, etc. El apoyo visual a través de los calendarios, relojes y agendas nos ayudan a reforzar dicha información. Además que eso se encuentra en la habitación o donde el afectado pasa la mayor parte del día, facilita un rápido acceso a esa información. Y respecto a la espacial, esto nos ayuda a conocer dónde estamos y por dónde nos movemos. Si no conocemos el espacio por donde nos desplazamos, aumenta nuestra inseguridad, por lo que es importante que la persona inicie recorridos cortos por lugares previamente conocidos para favorecer el recuerdo y la adaptación. Ahora bien, trastornos de orientación. Desorientación. Se entiende por la desorientación como la pérdida de la capacidad de emplazarse a uno mismo en un espacio o tiempo de forma correcta. El sujeto no identifica su situación y no sabe responder si le preguntan dónde está o la fecha. Dicha desorientación puede ser solo temporal o espacial o aparecer de manera conjunta ambas. Doble orientación. La doble orientación se da cuando el sujeto es capaz de orientarse en determinados momentos o bien hace una mezcla entre la situación real y los elementos irreales o anormales. Por ejemplo, puede decir que está en un hospital en una colonia en Marte, siendo cierto que está en un hospital, pero pues obviamente no está en Marte. Ahora bien, orientación confabulada o falsa orientación. El sujeto se considera orientado y proporciona datos respecto a su ubicación espacio-temporal o quién es, pero las respuestas que proporciona son irreales y elaboradas por el propio sujeto, ignorando las respuestas reales. Ahora bien, la evaluación. Se hace un examen para evaluar el nivel de conciencia, para saber la capacidad de ubicarse u orientarse, la capacidad de identificarse a sí mismo y todo esto. Para evaluar esta capacidad, se investigan aspectos como cómo se llama, qué edad tiene, qué trabaja, con quién vive, se trabaja la orientación en el tiempo, preguntándole en qué fecha estamos, en qué mes, en qué año, qué día de la semana es hoy, la orientación en el espacio, dónde se encuentra, está en un hospital, está en su casa, si es un hospital, en qué hospital es, sabe cómo llegar. Orientación respecto a personas, quién soy yo, qué labor desarrollo, si está presente un familiar, quién es esta persona, qué ha sido para usted durante su vida. El saber el nombre o aspectos muy personales de sí mismo es de las últimas cosas que se pierden. En todo caso, este conjunto de preguntas permiten formarse una idea de lo lúcido o desorientado que puede estar el paciente. Continuamos con atención. ¿Qué es la atención? Es la focalización interna hacia lo que sucede en el cuerpo o externa hacia lo que nos rodea, a través de los órganos de los sentidos que pueden dirigirse hacia uno o varios estímulos. Es considerado un proceso básico y necesario, una función elemental. Tipos de atención. Atención interna. Capacidad de prestar atención a procesos internos mentales o sensaciones. Atención externa. Se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior o de nuestro entorno. Atención abierta está acompañada de respuestas motoras que en este caso nos facilitarán la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza, mirar a una persona cuando nos habla, darnos cuenta de que alguien nos está llamando. Atención encubierta. Esta capacidad nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente se dé la sensación de que se está llevando a cabo esta acción. Atención arousal. Hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta si estamos adormilados o energéticos. Atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en un estímulo en específico. Atención sostenida se trata de la capacidad de atender un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Atención selectiva es la capacidad de atender un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Atención dividida se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Atención auditiva, capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos.
Ahora bien, trastornos de la atención. El primero es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, o sin hiperactividad, TDA. Este trastorno conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con TDAH muestra una serie de diferencias anatómicas en el núcleo accumbens, en el núcleo caudado y en la amígdala, en el hipocampo y en áreas prefrontales y también en el tálamo. Hipervigilancia. Esta alteración, también denominada paraprosepsia, consiste en el aumento de la atención pasiva. El enfermo hipervigilante tiene una gran labilidad de su atención pasiva con una disminución consecuente de su atención activa, lo que hace que todos los estímulos que se producen a su alrededor sean objeto de percepción. La captación constante de los estímulos le impide concentrar su atención sobre alguno de ellos. Atiende simultáneamente a los variados estímulos sin fijar su atención en un objeto determinado. Esto hace que el enfermo se dé cuenta de todo, pero no se fija en sí en nada, capta sucesos y estímulos insignificantes. Distractibilidad. Esta alteración de la atención, también denominada hipropexia, se caracteriza por la disminución general de la atención, la cual se hace lenta, dificultosa e imprecisa. El enfermo es incapaz de fijar su atención en algo, no puede concentrarse en la actividad que está realizando y es necesario estimularlo continuamente para que centre su atención. Como es lógico, la alteración afecta al resto de las funciones cognitivas, de modo tal que si se le pide a la persona que explique algo que haya leído recientemente, no es capaz de hacerlo, pues no puede realizar actividades que requieran de la concentración, de la atención, ni concentrarse tampoco mentalmente. Falta de atención. Consiste en la falta absoluta de atención. Los estímulos habituales no llegan a producir vivencias conscientes para que éstas lleguen a tener lugar dentro del individuo. Es necesario que los estímulos sean de gran intensidad. Por ejemplo, sacudir fuertemente a la persona, pero solo se va a lograr tener su atención unos segundos. Ahora bien, evaluación. Con una evaluación neuropsicológica se puede medir la atención y otras habilidades cognitivas, midiendo con los test respuestas como percepción visual, flexibilidad cognitiva, inhibición, monitorización, percepción espacial, entre otros. Algunos ejemplos de estos tests pueden ser: test de simultaneidad. Es necesario seguir el recorrido aleatorio de una bola blanca y atender a las palabras que aparecen en el centro de la pantalla. Cuando la palabra que está en el centro de la pantalla coincida con el color que está escrita, hay que dar una respuesta prestando atención a dos estímulos al mismo tiempo. En esta actividad hay que afrontar cambios de estrategia, nuevas respuestas y manejar la capacidad de monitorización y la capacidad visual al mismo tiempo. Test de celeridad. Aparece en la pantalla un cuadro azul. Habrá que pulsar tan rápido como sea posible el botón situándose dentro del cuadro. Cuantas más veces se pulse el botón en el tiempo disponible, mejor resultado se obtendrá. Test de resolución. Aparecen en la pantalla numerosos estímulos en movimiento y habrá que pinchar en los estímulos objetivos tan rápido como sea posible, pero evitando pinchar en los estímulos intrusos. Test de desatención. En la pantalla aparece una luz en cada esquina. Hay que pulsar las luces amarillas tan rápido como sea posible. En cambio, si las luces pasan a ser rojas, no hay que pulsarlas. Concentración. Definición de concentración. La concentración mental es la capacidad que tienen los humanos para fijar atención sobre una actividad, objeto o idea sin ningún tipo de distracción. Se utiliza a diario para dar la atención a una actividad en específico, por ejemplo en el trabajo, en la universidad, con los hijos, etc. Tipos de concentración. Arousal es la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta que implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. Focalizada. La atención focalizada se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional en un estímulo objetivo independiente del tiempo que dure dicha fijación. Sostenida. Mantiene el foco de nuestra atención en un estímulo el tiempo suficiente, aun en la presencia de distracciones y el incremento de la fatiga. Alternante. Capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Velocidad de procesamiento. Esto quiere referirse al ritmo al que el cerebro realiza una tarea. Evidentemente, varía según la tarea, dependiendo del resto de las funciones cognitivas implicadas en la misma. Y la atención dividida o la concentración dividida, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo.
Ahora bien, causas de los problemas de concentración y memoria. Puede ser ansiedad, depresión, miedos, disgustos, traumas, apatía y desmotivación, consumo de drogas y alcohol, consumo continuado de fármacos tranquilizantes, carácter impulsivo, falta de sueño, estrés laboral o personal, trastornos de la personalidad, etc. Ahora bien, la concentración se evalúa mediante diferentes tests como el test cognitivo de concentración. Este ha sido inspirado en la prueba de dígitos, hecha por Wechsler Memory Scale, WMS por sus letras en inglés, del test clásico Memory Malraux y del test clásico Torre de Londres, los cuales miden habilidades cognitivas correspondientes a esa tarea. El objetivo será ayudar a realizar un screening básico de la capacidad de organización, estructuración, atención y sistematización de las actividades que realiza el sujeto. El test de Toulouse es un tipo de test psicológico que se utiliza para medir la capacidad de atención, agudeza perceptiva, concentración de una persona y resistencia a la monotonía. Para esto se toma en cuenta una prueba que no va a durar más de 10 minutos. La misma consiste en 1600 figuras gráficas distribuidas en 40 filas. El sujeto evaluado debe detectar cuáles elementos gráficos son iguales a los dos modelos presentados en la cabecera de la hoja, prestando atención a la posición del guión que tiene cada cuadro. El test de Stroop de colores y palabras para valorar la atención selectiva y el test de Stroop de colores y palabras es un instrumento para valorar la atención selectiva a partir de los 7 años. Está formado por 3 plantillas que contienen cada una 100 elementos distribuidos en 5 columnas de 20 elementos. Y por último, el test de Making. Este test es para valorar la atención dividida. El Trail Making Test sirve para evaluar la atención dividida en niños a partir de 9 años. Esta prueba consta de 2 partes, la A y la B. La primera contiene números del 1 al 25 y la segunda del 1 al 13. Y letras de la A a la L, dispuestos en una hoja aleatoriamente. Parte A, hay que unir mediante un trazo sin levantar el lápiz del papel los números en orden ascendente. Y en la parte B hay que unir del mismo modo números y letras en orden ascendente y de forma alternativa. Por ejemplo, 1A, 2B, 3C, etc. Ahora bien, continuando con la memoria. Definición. Es la capacidad del cerebro de almacenar, codificar y recuperar la información adquirida a través de la experiencia o de diversos mecanismos de aprendizaje, recordando hechos, ideas, sensaciones, entre los más que todos conceptos y de todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Hay varios tipos de memoria. Memoria inmediata. Tiene una duración aproximada de 20 segundos y está relacionada con la memoria sensorial, que es la encargada de recoger los estímulos que provienen de los estímulos y está relacionada también con la memoria a corto plazo, que es una memoria de trabajo. Generalmente te explora haciendo repetir a la persona una misma lista de 7 números en una corta historieta. Memoria reciente. Tiene una duración aproximada de 48 horas. Esta memoria se explora dándole al paciente 3 nombres que debe recordar a los 5 minutos. Memoria remota. Esta memoria en teoría dura toda la vida. Se relaciona con la memoria a largo plazo y aparentemente puede almacenar una cantidad amplísima de información. Nos informa esto de la historia del paciente y de la biografía. Funciones de la memoria. La memoria básicamente tiene 2 funciones, de fijación y de evocación. De fijación nos permite grabar los acontecimientos y de evocación consiste en la recuperación de la información previamente grabada. Ahora bien, trastornos de la memoria. Hipoamnesia consiste en la disminución gradual de la función memorística. En este trastorno se altera la capacidad de fijación y la capacidad de avocación. Es un trastorno característico del proceso involutivo del ser humano. Ahora bien, amnesia es la pérdida total de la memoria. Todos los acontecimientos afectos por la amnesia se olvidan. Está la amnesia anterograda o amnesia de fijación, que consiste en que a partir de un momento determinado la persona no es capaz de fijar acontecimientos que se le presentan. Y está la amnesia retrógrada o amnesia de evocación, que consiste en la imposibilidad de recordar acontecimientos que han sucedido hace un determinado tiempo. Ahora bien, la paramnesia es un trastorno en la memoria en el que se confunde la realidad y la fantasía. El paciente en este caso modifica de forma retrospectiva el material memorístico. Lo habitual en los recuerdos paramnésicos es que estén distorsionados como consecuencia de la aportación subjetiva que hace el paciente de ese recuerdo. Déjà vu, denominado también como el falso positivo, consiste en el reconocimiento
en la que una nueva situación es incorrectamente enjuiciada como la repetición de una experiencia previa. Es la sensación de que algo que hacemos, oímos, vemos, lo hemos hecho antes, lo hemos oído, visto o hecho con anterioridad. Hipermnesia. Es un exceso de la capacidad memorística. En la capacidad de evocar recuerdos se considera un síntoma patológico en los trastornos obsesivo-compulsivos, que la característica es de los recuerdos fotográficos con muy pequeños detalles que no se recuerdan por la mayor parte de la gente. O sea, esta persona recuerda todo con mucha especificidad. Amnesia de identidad consiste en que la persona pierde la noción de su personalidad y de su identidad. La persona no recuerda quién es un requisito previo para la adquisición de una nueva personalidad. Amnesia consiste en la sensación de que un recuerdo es un acontecimiento actual, es decir, algo que estoy viviendo en este momento, es algo que sucedió hace tiempo. Ahora bien, test para su evaluación. Está el test secuencial. Este ejercicio se ha basado en el test clásico de Conner y en la prueba de dígitos directos e indirectos de Wechsler Memory Scale. Nos permite evaluar la capacidad de almacenamiento temporal y la capacidad de manipulación de la información que posee la persona para realizar tareas cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje o el razonamiento. Test de concentración. Esta tarea de evaluación permite medir la capacidad de planificación, memoria visual, memoria a corto plazo, tiempo de respuesta, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, entre otras funciones mentales. Test de identificación. El test de identificación se ha basado en las clásicas pruebas de Nepsi y Tom. Con este test se observa el nivel de canalización y clasificación de los estímulos en la memoria. Además, permite observar la capacidad con la que el usuario ejecuta la acción de reconocimiento lo más rápido posible. Pensamiento. Definición. Es la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas a través de un proceso cognitivo consciente que puede ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Tipos de pensamiento. Pensamiento inductivo. Es el que se apoya en una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto, es que en algunas ocasiones será muy similar con otras. Pensamiento deductivo. Es el que parte de una generalidad y la aplica a una particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. Pensamiento interrogativo. Es el que se utiliza cuando se tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. Pensamiento creativo. Es la fuente de toda realización artística. No es muy sencillo de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. Pensamiento analítico. Es el que categoriza las ideas, mientras que el sistémico es el que las interrelaciona. Pensamiento crítico. Es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan todos los pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Ahora bien, trastornos del pensamiento. Trastornos en el curso del pensamiento. Son aquellos trastornos que la forma o el proceso que afectan a la forma o el proceso de producción del pensamiento. Hay varios tipos. La perseveración o estereotipia verbal, que consiste en repetición constante y monótona de una misma palabra, frase o contenido verbal, es un acto involuntario y la persona no es consciente del síntoma. Se da en 3 tipos de trastornos. Se da en la demencia, en la esquizofrenia y en la epilepsia. Pensamiento disgregado. Hay una disgregación del pensamiento cuando las ideas se presentan de manera desordenada o desorganizada sin apariencia lógica, como una suma de palabras sin conexión aparente. Aunque no podemos entenderlo al paciente en sí, sí se puede percibir que para él tiene un cierto significado. También se llama pensamiento paralógico, cuando se hace superlativa y la persona une las palabras porque riman, se parecen y el discurso se convierte en una ensalada de palabras sin sentido. Estaríamos hablando de un pensamiento incoherente. Esta forma de pensar es característica de los trastornos psicóticos y más en concreto en la esquizofrenia, y no le interesa en comunicar más cosas. Fuga de ideas. La persona produce una enorme cantidad de ideas y a gran velocidad. Las ideas se generan a borbotones y la persona no quiere
las quiere comunicar de forma inmediata y como consecuencia el paciente está continuamente cambiando de tema, con lo que su discurso se vuelve incomprensible. Es característico de la manía, o sea, del trastorno magnético. El paciente es expansivo, está interesado en comunicar absolutamente todo. Ahora, interceptación. Consiste en una parada brusca en el curso del pensamiento. Se produce una parada brusca del habla. Pueden ocurrir dos cosas: que el sujeto se quede realmente en blanco y no tiene nada que pensar. Normalmente estos pacientes lo atribuyen a causas externas, piensan que alguien les ha robado el pensamiento. O el paciente tiene en ese momento una invasión de alucinaciones que abarca toda su personalidad y le impiden cualquier otro rendimiento psicológico. Ahora bien, la braquipsia, la bradisiquia. La bradisiquia es un entrelazamiento de la asociación de ideas y el retraso del pensamiento, asociado a la verbalización lenta y también al tono afectivo de tristeza. Trastornos del contenido del pensamiento. Ideas obsesivas. Son pensamientos irreversibles, aparecen de forma automática y se imponen al sujeto en contra de su voluntad y contra las cuales intenta luchar. Son ideas fijas, se ponen en marcha de forma involuntaria. El sujeto es consciente de que esa idea la produce él, de que es algo interno. La persona es consciente de lo absurda de esa idea, pero es incapaz de librarse de ella y son contrarias a su voluntad. Normalmente, la temática de las ideas serían las dudas obsesivas, no tiene la certeza de haber realizado algo o no, o si lo realizó correctamente o no. Ideas fóbicas serían los pensamientos que acompañan a la fobia. Hay que tener en cuenta que la fobia es un trastorno de la afectividad. La fobia se define como un miedo irracional hacia un animal, persona, cosa, situación. O la idea fóbica es el trastorno del pensamiento que se produce como consecuencia de ese miedo. Un miedo es irracional cuando la gran parte de la persona no tiene miedo. La persona es consciente de tener este problema, lo considera absurdo, lo critica, trata de luchar contra ese pensamiento, pero no consigue solucionarlo. No atribuye su problema a una causa externa, lo considera algo personal, algo interno. Ideas delirantes o delirios. Es una creencia falsa, inamovible y desacorde con la inteligencia y ambiente cultural. Debe reunir 4 condiciones. Es una idea falsa, no verdadera desde el punto de vista objetivo o del sentido común. Delirios hipocondríacos. La persona tiene la idea falsa de estar enfermo, generalmente con enfermedades de carácter grave. Identifica signos de su enfermedad, aspectos neutros que lo indican como signos de enfermedad. Delirios celotípicos. Consiste en la creencia de que la pareja le está engañando cuando obviamente es falso. Delirios etomaníacos. Consiste en la creencia de que el sujeto, de que una o varias personas están absolutamente enamoradas del sujeto y además tienen pruebas de lo que dice. Delirios sociales. Consiste en la creencia que tiene una persona, o sea, el paciente, de que otra persona a la cual conoce y está ante él ya no es ella, es un impostor, alguien que la está suplantando. Todas las ideas delirantes tienen características comunes y es que la persona delirante es el protagonista del delirio, todo se centra en ella, es el eje central de la atención. Si desmontamos la idea delirante de la persona, esta se va a hundir porque es el eje de sus pensamientos. Ahora bien, test para su evaluación. Test de codificación de Vipernam. Esta permite medir la capacidad de denominación, tiempo de respuesta y velocidad de procesamiento, midiendo la cantidad de recursos cognitivos que destina el usuario al ejercicio de decodificar, reconocer y comprender los estímulos de manera eficiente. El test de BTSA es una herramienta de análisis que permite a los ejecutivos descubrir sus fortalezas innatas y sus debilidades a nivel de introversión y extroversión y su tono emocional. Para estudiantes es todo un proceso de orientación vocacional. Test de pensamiento crítico de Watson. También conocida como prueba de razonamiento crítico, es una prueba de actitudes que comúnmente se usa durante una aplicación de trabajo. Estos test son ampliamente utilizados para la selección de candidatos a nivel de licenciatura, posgrado y ejecutivo. Estos tests pueden medir capacidad de pensamiento crítico, comprensión general de la importancia de tener evidencias y respaldo al formular conclusiones, la habilidad de diferenciar entre las inferencias, suposiciones y generalizaciones a través de la aplicación de la lógica y la capacidad de combinar estas habilidades al tomar decisiones. Ahora bien, vamos con lenguaje. Definición. El lenguaje es una función cerebral que está constituida por el conjunto de signos, tanto verbales como no verbales o escritos, y se configura como la principal forma de expresión y comunicación humana.
Tipo de lenguaje. Está el lenguaje verbal. Se requiere el uso de palabras para establecer la comunicación. El oral, que requiere signos sonoros, sonidos para formular palabras. El escrito, que está compuesto por signos gráficos, alfabéticos, es decir, letras y números. El no verbal, que se utiliza como recurso imágenes, expresiones faciales o posturas corporales. El natural, que es un sistema de comunicación que se aprende de forma innata. Trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje receptivo. Representa la incapacidad de la comprensión. Trastorno del lenguaje expresivo dificulta la capacidad de expresar sentimientos o ideas. Y trastornos mixtos que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. Ahora bien, evaluación. Test de comprensión auditiva de Elizabeth Carroll incluía comprensión de vocabulario, síntesis y morfología. Los ítems consistían en figuras en blanco y negro que el niño o niña tenían que seleccionar entre 3 opciones. Test de pares mínimos de Cárdenas y Marrero 1998. Evalúa los rasgos distintivos, pues son los que aseguran la función distintiva a nivel fonológico en el sistema lingüístico. Son pues las unidades básicas del análisis de la fonología moderna. Este test está concebido para la evaluación logoaudiométrica del español peninsular. La evaluación de discriminación auditiva y fonológica, EDAF, se aplica a niños entre 2 y 8 años. Valora 5 aspectos relacionados con los sonidos y fonemas. 1. Discriminación de los sonidos. 2. Discriminación de figura-fondo. 3. Discriminación fonológica en palabras. 4. Discriminación fonológica en logotomas. Y 5. Memoria secuencial auditiva. Ahora bien, el Diagnostic Rhyme Test de Boyers, citado por Cárdenas y Marrero en 1998, evalúa los rasgos distintivos presentes en la señal sonora. Ha sido usado sobre todo en el área de la logoaudiometría. Bien, afectividad. Definición. La afectividad constituye el aspecto energético de la conducta, indisolublemente ligado a su otro aspecto, que es estructural o cognoscitivo. Los afectos o sentimientos proporcionan, en efecto, las energías necesarias para dirigir la acción, atribuyendo un interés hacia sí mismas y un valor a sus fines, mientras que el aspecto cognoscitivo le imprime su estructura. Tipos de afecto. Amplio. Ese es el afecto de un individuo psicológicamente sano. Esa persona es capaz de expresar una amplia variedad de afectos para mostrar tristeza, excitación, felicidad, miedo o vergüenza. Afecto plano. Esta es una restricción de toda expresión de emoción. Una persona con afecto plano no expresará emociones a través de expresiones faciales o movimientos corporales. Afecto como indicador de enfermedad mental. Las personas con esquizofrenia algunas veces pueden tener un afecto sin filo o plano. Trastornos de afectividad. Trastorno depresivo. La depresión es un trastorno de la afectividad que altera el estado de ánimo y la manera de evidenciar el entorno, cuyo origen es multicausal, pues intervienen tanto factores genéticos como bioquímicos, ambientales y psicológicos, y se asocia a pensamientos negativos de desesperanza, impotencia, pesimismo respecto al futuro, así como sensaciones de incapacidad o de fracaso. Hay que diferenciar la depresión de un estado de tristeza ante una situación concreta y transitoria. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad que afecta al estado de ánimo que puede aparecer en cualquier época de la vida, aunque generalmente se desarrolla en la adolescencia tardía o en los inicios de la edad adulta. Es un trastorno mental grave y recurrente que se extiende a lo largo de la vida de la persona y que consiste en una fluctuación del estado de ánimo entre dos polos opuestos, la manía o fase de exaltación, que se manifiesta a través de un ánimo expansivo o irritable. Trastorno de ansiedad. Sentir ansiedad de vez en cuando es normal, sin embargo, las personas que tienen trastornos de ansiedad con frecuencia sienten una preocupación intensa, excesiva y persistente. No son capaces de reconocer que sus pensamientos son distorsionados o erróneos y que ese peligro es ilógico y desproporcionado. La ansiedad puede manifestarse como un estado de inquietud interna constante, o bien en ataques de pánico repetidos o con el desarrollo de conductas evitativas con las que la persona trata de no enfrentarse a la gente que le provoca ansiedad, lo cual puede condicionar aún más la actividad cotidiana. Por ejemplo, no montar en aviones, ascensores o evitar acudir a un centro comercial con el fin de evitar el malestar que provocan tales actos. Trastorno de estrés. El estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda, por lo que se trata de un proceso fisiológico y psicológico natural. Cualquier tipo de demanda o factor estresante, como el ejercicio, el trabajo, la escuela, cambios importantes en la vida o acontecimientos traumáticos, pueden causar estrés. Trastorno obsesivo compulsivo o TOC. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad bastante frecuente
que se caracteriza por la presencia de pensamientos obsesivos, intrusivos y persistentes que se acompañan de actos compulsivos recurrentes dirigidos a reducir la ansiedad asociada y que a su vez generan mucha inquietud y malestar. El trastorno obsesivo compulsivo es tan frecuente en hombres como en mujeres y el comienzo se sitúa habitualmente en la infancia o al principio de la edad adulta. Evaluación. Se puede evaluar a través de la anamnesis, la exploración física, entrevistas, evaluación conductual, observación conductual, autorregulación, entrevistas no estructuradas, entrevistas estructuradas o entrevistas en general. Ahora bien, vamos con juicio. Los juicios suponen el establecimiento de una relación entre dos o más conceptos. De este juicio se puede deducir nuevos conceptos, siendo actividad psíquica mediante la cual se realiza una síntesis mental que permite llegar a una conclusión entre las ideas o conocimientos. Tipos de juicio. Por la cantidad, universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie y los particulares, que son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren a tan solo una parte del todo. Singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Ahora bien, por la calidad, afirmativos son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en el sujeto. Y negativos son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Dan como resultado que en la relación sujeto-predicado los separa entre sí. Por la relación, juicio insuficiente. Es una alteración cuantitativa que se observa en los casos de incompleto desarrollo psíquico, o sea, como en el síndrome frenasténico. Juicio habilitado. Es cuando está disminuido o deficiente con respecto a su capacidad anterior. Es una alteración cuantitativa que se ve en las demencias. Juicio suspendido. Es una alteración cuantitativa que se ve en los casos de obnulación de la conciencia que se encuentra dificultada o impedida en su función, que se ve en la confusión mental. Juicio desviado. Es una alteración cualitativa debido a la interferencia de una intensa carga afectiva. Se ven delirios, manía, melancolía, etc. Etapas del juicio. Etapa de elaboración. Establecer relaciones entre lo nuevo y lo que ya se conoce, o sea, los juicios de relación. Y al mismo tiempo se efectúa la identificación de esos conocimientos entre sí, o sea, juicios de identificación. Crítica. El juicio realiza una valoración de las ideas que analizó y seleccionó. Esto vendría siendo juicios de valor. Y pueden ser categóricos, que son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se nos ofrece sin condiciones, sin juicios no sujetos a otra condición. Hipotéticos son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se establece condicionalmente, se hace un enunciado cuya veracidad depende siempre de una condición. Disyuntivos son aquellos en los que se afirma alternativamente o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Por la modalidad. Problemáticos son aquellos que expresan una opinión no demostrada, por lo que hay posibilidad de que esa opinión sea verdadera o falsa. Asertóricos son aquellos que expresan una verdad de hecho. El predicado se relaciona con el sujeto de una manera real. Apodícticos, aquellos que expresan una necesidad. Es el juicio lógicamente necesario y no admiten contradicción. Ahora bien, vamos con la sensopercepción. ¿Qué es la sensopercepción? La sensopercepción es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos. Tipos de sensopercepciones. Hay dos tipos de sensaciones y tipos de percepciones. Tipos de sensaciones. Las interoceptivas, que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo a través de órganos como las vísceras y modulan nuestros estados de ánimo. Las propioceptivas, que nos sirven para saber situar nuestro cuerpo en el espacio, procurando información sobre la postura o el movimiento. Las esteroceptivas, que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista u oído. Tipos de percepciones. Percepción visual. La visión es limitada en el momento del nacimiento y se va adquiriendo con eficacia y funcionalidad con relativa rapidez. Por lo tanto, viene a ser un sistema perceptivo que se obtiene a través de la vista. La percepción auditiva. Los procesos de sensopercepción auditiva son similares a los de la visión. Los bebés no suelen oír apenas nacen, pero el oído irá afinando su capacidad progresivamente, haciendo que los recién nacidos pues sean sensibles a los ruidos y vendría siendo un sistema perceptivo a través del oído. Percepción olfativa. El olfato es uno de los sentidos que mejor desarrollados están desde el nacimiento.
Así que se suelen mostrar preferencias por olores específicos. Percepción gustativa. Desde el nacimiento, lo que ocurre con la percepción auditiva y la visual también ocurre en el caso de la percepción gustativa. Los bebés presentan preferencias por sabores más agradables sobre otros menos agradables y por esto es un sistema perceptivo que se obtiene a través del gusto. Y la percepción, que es la última, la táctil, es el procesamiento sensorial de los estímulos táctiles, en esencial desde que nacemos, ya que somos capaces de interpretar la realidad a través de nuestra piel y del contacto con el exterior. Normalmente este contacto suele ser con la piel de las personas que están más cerca de nosotros. Ahora bien, trastornos de la sensopercepción. Ilusiones son percepciones erróneas de objetos y fenómenos reales. Esto es percepciones en las cuales los estímulos existen, están presentes, pero se perciben deformados, cambiados o equivocados. Alucinaciones son percepciones falsas en las que el objeto no está presente. De aquí que sean consideradas percepciones sin objeto, puesto que ellas no consiguen determinar la existencia de estímulos externos que provoquen la percepción. Sin embargo, el enfermo tiene la convicción de la existencia real de un objeto inexistente. Pseudoalucinaciones son percepciones erróneas en las que el falso objeto de percepción no se proyecta al exterior. La imagen alucinatoria se encuentra dentro del propio sujeto, eso es decir, dentro del campo sensorial interno del individuo y no en el externo. De aquí que se consideren representaciones imaginarias que adquieren categorías de percepción real por su viveza. Despersonalización. Este fenómeno consiste en que el enfermo se percibe a sí mismo como cambiado. Es la alteración de la conciencia de sí mismo, sentimientos de cambio del yo o vivencias de transformaciones. Desrealización. Esta alteración sensoperceptiva se caracteriza porque el enfermo percibe al mundo circundante de manera distinta a como lo había percibido antes. Sostiene que los objetos que lo rodean parecen otros como si hubieran cambiado. En ocasiones no puede precisar en qué consiste este cambio, pero expresa que todo lo que le rodea parece indeterminado, poco claro, como si estuviera cubierto por un velo, y se limita entonces a decir que todo está de otra manera, como irreal. Esto hace que la persona manifieste un sentimiento de irrealidad del mundo que lo rodea. Bien, ahora vamos con inteligencia. Definición. La inteligencia es la potencialidad de desarrollo cognitivo de una persona frente a problemas nuevos que lo requieran, o sea, es la capacidad de adquirir del medio o crear nuevos hábitos, conocimientos y habilidades necesarios para la solución de problemas nuevos. Tipos de inteligencia. Inteligencia analítica. Se corresponde con la habilidad de adquirir conocimientos y retenerlos con la memoria. Inteligencia creativa. Usar conocimientos que ya se tenían para resolver situaciones de conflicto. Inteligencia práctica. Usar conocimientos que ya se tienen para resolver problemas de un modo realista. Bien, inteligencia creativa. Usar conocimientos que ya se tenían para resolver situaciones de conflicto. Práctica. Usar conocimientos que ya se tienen para resolver problemas de modo realista. Emocional. Mezcla entre la interpersonal y la intrapersonal. Es decir, se utilizan también las emociones para poder gestionarlos de una manera oportuna y poder saber qué hacer en unas situaciones específicas. Existencial. Meditar sobre la existencia de uno mismo y del universo buscando el sentido último y trascendental. Colaborativa. Trabajar y organizar el trabajo en equipo. Trastornos de la inteligencia. Trastorno neurocognitivo mayor. Conlleva un deterioro progresivo del funcionamiento social y ocupacional del paciente. Inhibiciones neuróticas. Bloqueos debido a altos niveles de ansiedad o depresión. Inhibiciones por motivos psicosociales. Detención del desarrollo por ambientes nocivos en donde hay una escasez de estímulos culturales y soledad intensa. Inhibiciones por aislamiento, las que se producen por permanencia prolongada en situaciones tituladas. Ahora bien, para evaluar la inteligencia se pueden hacer a través de la escala de evaluación de inteligencia de Stanford-Binet. Esta escala existe desde su primera versión a principios del siglo XX y ha evolucionado a varias versiones, siendo la cuarta y la quinta las más actuales. La cuarta versión de Stanford-Binet está contemplada por 15 tests para evaluar la inteligencia. Está dividido en 4 áreas: memoria a corto plazo y áreas abstracta visual, verbal y numérica cuantitativa.
Se trata de una prueba para personas de 2 a 23 años de edad y se basa en una evaluación fundamentada en un modelo jerárquico a 3 niveles: el factor G, el factor de razonamiento verbal, cuantitativo y abstracto, y las capacidades cristalizadas, fluidas, analíticas y memoria a corto plazo. Escala de evaluación de la inteligencia de Wechsler. Este tipo de pruebas son probablemente las más utilizadas dentro de este campo. Existen varias versiones en función del grupo de edad que se quiera evaluar. Esta escala se compone de 5 tipos de pruebas: clave de fisura, cancelación, búsqueda de animales, localización y reconocimiento. Ahora bien, escala de evaluación de la inteligencia de Kaufman se centra principalmente en la forma de procesamiento, por la que es un instrumento de gran utilidad para realizar pruebas de evaluación para niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje o de comunicación. Estas pruebas se pueden aplicar con niños desde los 2 años hasta los 6 meses. Desde los 2 años y 6 meses hasta los 12 años y 5 meses de edad, y están compuestas por 4 escalas y 16 subtests. Ahora bien, tenemos el siguiente, es Insight. Definición de Insight: es aquella capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación, conectando la situación que estamos viviendo o pensando en una solución o su comprensión. Corresponde con la idea de darse cuenta de algo, apareciendo una comprensión repentina, vívida, con una especie de revelación, tras haber estado por lo general intentando comprender o solucionar la situación en cuestión. Tipos de Insight. Intelectual: se da de forma racional, muestra el entendimiento intelectual de algo, pero no un saber emocional u operativo de esa situación. Emocional: sería aquel que aporta una clara conciencia, comprensión y sentimiento en lo más profundo del ser respecto al significado de las conductas personales. Estructural: es el conocimiento consciente o inconsciente de la persona que adquiere, emplea y proyecta por medio de la unión de estructuras. ¿Qué significa tener una buena conciencia de Insight? Una buena capacidad para reconocer la enfermedad, también para atribuir los síntomas de los que se es consciente a la enfermedad, ya sea en el momento actual o de forma retrospectiva. También la capacidad para apreciar las consecuencias que a nivel social conlleva la enfermedad, y la capacidad de reconocer la eficacia del tratamiento sobre la enfermedad. Evaluación del Insight: se evalúa la conciencia de poseer el trastorno, la conciencia sobre los efectos de la medicación y a su vez la conciencia de las consecuencias sociales del trastorno mental. En la investigación realmente no conseguí test específicos para evaluar el Insight, pero yo entiendo los ítems que se utilizan en las investigaciones para saber si el paciente posee alucinaciones, delirios, asociabilidad o trastornos del pensamiento. Ahora bien, no son consideradas como funciones mentales, pero se deben explorar en el test mental. Estos son el sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño que suceden con un patrón repetido a lo largo de 4 a 6 ciclos de sueño durante toda la noche. Las fases de la fisiología del sueño son las siguientes. Dentro del sueño se distinguen distintas fases. Se identifican por la existencia o no de un movimiento rápido de ojos, REM, Rapid Eye Movement, movimiento que es visible debajo del párpado para el observador. En el sueño no REM, o sea, NREM, se llama también sueño lento. Se distinguen también 4 etapas. La etapa 1 de transición de la vigilia al sueño ocupa cerca del 5% del tiempo de sueño en adultos sanos. Desaparecen las ondas alfas que corresponden a la vigilia y son sustituidas por ondas más lentas propias del sueño no REM. También aparece un enlentecimiento del latido cardíaco. Durante esta fase el sueño es fácilmente interrumpible y esta etapa dura pocos minutos. La etapa 2 aparece a continuación de la 1 y representa más del 50% del tiempo de sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una frecuencia mayor que las de Theta. El tono muscular se hace algo más débil y se eleva al umbral del despertar. Corresponde al principio del sueño propiamente dicho. Las etapas 3 y 4 se corresponden al sueño más profundo porque durante ellas aparecen las ondas delta, que son muy lentas.
El tono muscular es débil y la frecuencia cardíaca y respiratoria disminuyen. Durante ella ocurren los sueños, así como los episodios de terror nocturno en el niño y los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares sí existen, pero son lentos. Ahora bien, funciones psicológicas del sueño. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas. Es una función fisiológica, pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional, a lo que muchas veces da diversas interpretaciones. Algunos autores, como Hobson, lo consideran como un producto fisiológico que debería ser olvidado cuanto antes, como así sucede en realidad. Otros autores siguen manteniendo y fundamentando fisiológicamente la teoría de Freud, que son deseos reprimidos que surgen en momentos en los que baja la censura de las personas. Ahora bien, alimentación, definición. La alimentación es la actividad mediante la que tomamos del mundo exterior una serie de sustancias necesarias para poder nutrirnos. Estas sustancias están contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta. La alimentación afecta a las funciones mentales. El cerebro es una intrincada maraña de neuronas o células nerviosas y cables eléctricos interconectados mediante una sustancia química muy simple, cuya misión es transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra. La composición de cada comida tiene un efecto directo en la producción de las señales químicas del cerebro. Estas sustancias responsables de la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso son los llamados neurotransmisores y pueden modularse en parte por nuestra alimentación. Por medio de ella podríamos influir sobre nuestro humor y comportamiento. Ayuda a aliviar la depresión, la ansiedad, la neurosis y los trastornos del sueño. ¿Qué conseguiremos comiendo correctamente? Bien, mejorará nuestro estado de ánimo, pensaremos más rápido, tendremos más memoria, nos podremos concentrar mejor. Por medio de la alimentación podríamos mejorar el humor y el comportamiento, ayudando a aliviar la depresión, la ansiedad, lo que dije antes, la neurosis y los trastornos del sueño. Ahora bien, sexualidad. Definición. La sexualidad es el conjunto de comportamientos y prácticas que expresan el interés sexual de los individuos. Es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales. En el caso de los seres humanos se considera una parte constitutiva de la personalidad. Ahora bien, características de la sexualidad. En líneas generales, la satisfacción y la autoestima corporal están asociados con una mejor función sexual en adolescentes mayores y adultos. Por ello, las características de la sexualidad suelen ser complejas y entre ellas se pueden mencionar las siguientes a continuación. Depende del contexto histórico. La expresión de la sexualidad humana es diferente en cada momento de la historia y en cada lugar. No es igual la ciudad que el campo o la Edad Media que el siglo XXI. Ahora bien, responde a estímulos. Es una respuesta del cuerpo que responde a estímulos sensoriales o del pensamiento. Se expresa en el lenguaje, se comunica también por medio de recursos del lenguaje que implica tanto las palabras como el tono y el modo en que se pronuncian, y genera vínculos emocionales. La sexualidad influye en el afecto y el vínculo con la pareja. Ahora bien, en 2006, la OMS publicó un reporte en donde se incluye una definición de sexualidad que resultó del consenso entre un buen número de expertos, más de 70, provenientes de las regiones del mundo. Esa es la definición que ellos hicieron en ese momento de la conclusión a la que llegaron. La sexualidad es un aspecto central del hecho del humano a lo largo de toda la vida e incluye el sexo, las identidades de papel de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Ahora bien, relación entre la salud sexual y la salud mental. En primera instancia, es claro que ambos conceptos forman parte del concepto general de salud y que la afectación de cualquiera de ellos se traduce en menores niveles de salud general. Sin embargo, la salud sexual requiere de competencias que son determinadas y facilitadas por los niveles de salud mental, por lo que es claro que la afección de muchas de las condiciones que afectan la salud sexual tienen un impacto en el bienestar emocional, por lo que la interdependencia entre estos dos aspectos de la salud en general es algo que siempre se debe tener en cuenta en el personal de la salud. Ahora bien, problemas sexuales no clínicos, pero son preocupados
porque se relacionan con la sexualidad. Las preocupaciones relacionadas con la sexualidad abarcan diversas condiciones que pueden afectar la calidad de vida o afectar en forma directa la salud de la persona o de la comunidad, pero que no necesariamente se traduce en un diagnóstico clínico. Sin embargo, son situaciones que por desgracia resultan muy frecuentes y ante las que el médico y el sistema de salud deben estar atentos para su prevención y atención. Ahora bien, problemas sexuales, síndromes clínicos relacionados con la sexualidad. Muchos de los problemas sexuales están incluidos en diversas clasificaciones de enfermedades y suelen tener como causas factores de tipo biológico, psicológico y social, por lo que las clasificaciones que abordan solo uno de los niveles y suelen ser poco eficientes para incluir la panorámica que se observa en la práctica clínica del médico de primer nivel. El cuadro 6.4 presenta la propuesta de clasificación de síndromes clínicos relacionados con la sexualidad que presentó la OPS número 11. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención, profe. Gracias por todo lo que nos ha enseñado y espero tenga un muy buen día, tarde o noche, que sea el momento en el que vea este video. Hasta luego.